Bienvenidos a Mente Abierta. Por ahí una imagen de estos 4 personajes que se dice que son Elena Petrovna Blavatsky, rodeada por algunos maestros ascendidos, Saint Germain, el Moria, Kothomi, Kutumi, que aunque de hecho a mí me parecen más como un tipo de maniquís los hombres de atrás. La foto en referencia hacia un relato que quiero contarles, relatado por la propia Elena Petrovna Blavatsky. Un relato sobre esta área de la que casi no conocemos mucho sobre su historia, la Siberia, la misma región donde muchos mapas de hace unos cuantos siglos colocan a Tartaria. La historia la llama el rey Tebetat de la Atlántida. Vamos a escucharla. Relata una notable historia sobre Tebetat de Atlantis en su libro de 1877, Isizumbelei. Aunque este rey era una fuente del mal, entre comillas, que hacía a su pueblo malvado, entre comillas, no lo eran debido a ninguna mala intención. Ellos y él eran simplemente videntes y magos natos, y carecían de la influencia restrictiva que el entrenamiento sistemático les había dado. He aquí la historia. La tradición dice: los registros del gran libro explican que mucho antes de los días de Adam y su inquisitiva esposa Heba, donde ahora se encuentran más que lagos salados y desolados desiertos estériles, había un vasto mar interior que se extendía por Asia Media, al norte de la orgullosa cordillera del Himalaya y su prolongación occidental. Una isla que por su incomparable belleza no tenía rival en el mundo. Estaba habitada por el último resto de la raza que precedió a la nuestra. Esta raza podía vivir con igual facilidad en el agua, en el aire o el fuego, pues tenían un control ilimitado sobre los elementos. Estos eran los hijos de Dios, entre comillas. No los que veían a las hijas de los hombres, sino los verdaderos Elohim, aunque en la cábala oriental tienen otro nombre. Fueron ellos quienes impartieron a los hombres los secretos más extraños de la naturaleza y les revelaron la inefable y ahora perdida palabra, entre comillas. Esta palabra, que no es palabra, ha viajado una vez alrededor del globo y todavía persiste como un lejano eco moribundo en los corazones de algunos hombres privilegiados. Los hierofantes de todos los colegios sacerdotales conocían la existencia de esta isla, pero la palabra, entre comillas, solo era conocida por el Yaba Aleim, o señor principal de cada colegio, y solo se transmitía a su sucesor en el momento de la muerte. Había muchos colegios de este tipo y los autores clásicos antiguos hablan de ellos. Antes que nada hay que destacar que suena similar a la descripción de los genios o llamados jinns, la parte donde dice habitada por el último resto de la raza que precedió a la nuestra, una raza que podría vivir con igual facilidad en el agua, el aire y el fuego, pues tenían un control ilimitado sobre los elementos. Estos eran los hijos de Dios, entre comillas. En el Corán dice esto: hemos creado al hombre del barro, de arcilla moldeable. Antes del fuego ardiente habíamos creado a los genios. Tengo entendido que se define a un genio como una criatura mágica que suele ser bromista y de aspecto humano o casi humano, que generalmente es más poderoso que cualquier brujo, hechicero, mago o hada. Hay aquí otra característica interesante: bromista, juguetón, magia. Con todo esto de los payasos y los arlequines, estos genios, como seres invisibles considerados junto con los humanos, Takalan, responsables de sus actos creados a partir de fuego y aire, refiriéndome a los genios. Muy similar, ¿no? Ahora comparto el término Jinn con referencia a una tribu de ángeles creados a partir del fuego, de Samun, que en árabe es fuego venenoso. Tuvieron su nombre de Jana, cielo o paraíso. En cambio habrían hecho la guerra contra los genios
antes de la creación de Adán. Según Tabari, los ángeles fueron creados el miércoles, los genios el jueves y los humanos el viernes, aunque no sucesivamente, sino más de 1000 años después, respectivamente. Con la revelación del Islam, a los genios se les dio una nueva oportunidad de acceder a la salvación. Sin embargo, debido a su creación anterior, los genios se atribuían una superioridad sobre los humanos y los envidiaban por su lugar y rango en la tierra. Bueno, luego dejamos este tema aparte. Continuando con el relato de Helena Blavatsky. No había comunicación con la bella isla por mar, pero pasadizos subterráneos conocidos solo por los jefes comunicaban con ella en todas direcciones. La tradición señala muchas de las majestuosas ruinas de la India, Ellora, Elefanta y las cavernas de Ajanta, la cordillera de Candor, que pertenecieron antaño a estos colegios y con las que estaban conectadas tales vías subterráneas. ¿Quién puede decir que la Atlántida perdida, que también se menciona en el libro secreto, pero de nuevo, con otro nombre pronunciado en la lengua sagrada, no existía todavía en aquellos días? El gran continente perdido podría, quizás, haber estado situado al sur de Asia, extendiéndose desde la India hasta Tasmania. Si la hipótesis de la que ahora se duda tanto y que algunos autores eruditos niegan rotundamente, considerándola una broma de Platón, llega a verificarse alguna vez, entonces tal vez los científicos crean que la descripción del continente habitado por los dioses no era del todo una fábula, y entonces podrán percibir que las cautelosas insinuaciones de Platón y el hecho de que atribuyera la narración a Solón y a los sacerdotes egipcios no fueron sino una forma prudente, comunicar el hecho al mundo y combinado hábilmente la verdad y la ficción, desconectarse de una historia que las obligaciones impuestas en la iniciación les prohibían divulgar. Para continuar la tradición, tenemos que añadir que la clase de los hierofantes se dividía en dos categorías distintas: aquellos que fueron instruidos por los hijos de Dios de la isla y que fueron iniciados en la doctrina divina de la revelación pura, y otros que habitaron la Atlántida perdida, si tal debe ser su nombre, y que siendo de otra raza, nacieron con una vista que abarcaba todas las cosas ocultas y que eran independientes tanto de la distancia como del obstáculo material. En resumen, eran la cuarta raza de hombres mencionada en el Popol Vuh maya, cuya vista era ilimitada y que conocía todas las cosas a la vez. Eran lo que tal vez hoy llamaríamos mediums natos, entre comillas, que no lucharon ni sufrieron para obtener sus conocimientos ni los adquirieron al precio de sacrificio alguno. Por lo tanto, mientras los primeros caminaban por la senda de sus divinos instructores y adquiriendo sus conocimientos por grados, aprendían al mismo tiempo a discernir el mal del bien. Los adeptos natos de la Atlántida seguían ciegamente las insinuaciones del gran e invisible dragón, entre comillas, el rey Tebetat. La serpiente del Génesis lo coloca como una pregunta. Tebetat no había aprendido ni adquirido conocimientos, sino que, tomando prestada una expresión del Dr. Wilder en relación con la serpiente tentadora, era una especie de Sócrates que sabía sin estar iniciado, entre comillas. Así, bajo las malvadas insinuaciones de su demonio, Tebetat, la raza atlante se convirtió en una nación de malvados magos. Como consecuencia de esto se declaró la guerra, cuya historia sería demasiado larga de narrar. Su sustancia puede encontrarse en las desfiguradas alegorías de la raza de Caín, los gigantes y la de Noé, y su justa familia. El conflicto llegó a su fin con la sumersión de la Atlántida, que encuentran su imitación en las historias del diluvio babilónico y mosaico, los gigantes y los magos, y toda carne murió, y todo hombre, todos excepto Sisut, Rus y Noé, que son sustancialmente idénticos como el gran padre de los Tlingitians en el Popol Vuh, o el libro sagrado de los mayas, que también habla de su escape en un gran barco, como el Noé Vaibhasvata hindú.
Si creemos en la tradición, tenemos que dar crédito a la historia adicional de que el mestizaje de la progenie de los hierofantes de la isla y los descendientes del Noé Atlante surgió una raza mixta, justos y malvados. Por un lado, el mundo tuvo sus Enoch, Moisés, Gautama, Budas, numerosos salvadores entre comillas y grandes hierofantes. Por otro lado, sus magos naturales, que por falta de poder restrictivo de una iluminación espiritual adecuada y debido a la debilidad de las organizaciones físicas y mentales, pervirtieron involuntariamente sus dones para fines malvados. Moisés no tuvo palabras de reproche para aquellos adeptos a la profecía y otros poderes que habían sido instruidos en los colegios de sabiduría esotérica mencionados. Sus denuncias se reservaron para aquellos que a sabiendas de no degradaron los poderes heredados de sus antepasados atlantes al servicio de los espíritus malignos en prejuicio de la humanidad. Tal es la historia sobre el rey Tebetat de la Atlántida dada por H.P. Blavatsky en su libro 1877, Isis Umbelibet o Umbeilet. Más adelante en Isis Umbeilet podemos ver dónde procede el nombre Tebetat. Blavatsky se refiere a un viejo libro publicado en 1693 y escrito por el Sieur de la Louvière, el embajador de Francia ante el rey de Siam, que es más o menos esta zona donde está Vietnam, Camboya, Tailandia, el cual ella citará sus palabras acerca del Salvador siamés Somonakodom, entre comillas. Salvador no deja de darle un padre y una madre, su madre cuyo nombre se encuentra en algunos de los libros de Bali. Pali entre pregunta, se llamaba, según dicen, Maha María, que parece significar la Gran María, pues Maha significa grande. Sea como fuere, esto no deja de llamar la atención de los misioneros y tal vez ha dado ocasión a los siameses para creer una relación Jesús, hijo de María, hermano de Somonakodom, y que habiendo sido crucificado, ese era el hermano malvado de ellos, dando a Somonakodom bajo el nombre de Tebetat, y de quien informan que será castigado en el infierno con un castigo que participa algo de una cruz. El Salvador siamés del que habla Monseñor de la Louvière es por supuesto Buda. Su traducción fonética Somonakodom del Bali o lengua Pali representa lo que en transliteración moderna es Samana Gautama. Ahora podemos ver que Tebetat, como se deletrea en la traducción inglesa de 1693 o Tebetat de 1691, es Devadatta, el primo malvado de Gautama Buda. Devadatta es el arquetipo del malo, entre comillas, de los escritos budistas. Había sido un monje budista de alto rango y gran austeridad, y había alcanzado poderes psíquicos acordes a su avanzada etapa. Según todos los relatos, intentó formar un cisma en la orden budista. Se trata de un delito muy grave para un monje budista. Según algunos relatos, incluso intentó matar a Buda. Su nombre evoca la imagen del mayor enemigo de Buda y de la orden budista. Es significativo que los escritos budistas incluyan una serie de historias Jataka que lo involucran, unas historias de nacimientos anteriores que muestran que también había estado en conflicto con Buda en vidas pasadas. La historia sobre el rey Tebetat de Atlantis, dada en 1877 en Isis Umbelibet, fue luego referida en el artículo de 1883, Folletos de una historia esotérica, entre comillas, sin firma, pero que se dice fue escrito o hecho por un Mahatma, uno de los maestros detrás del movimiento teosófico. Allí, como la doctrina secreta, donde Blavatsky repite esta historia con explicaciones adicionales. También encontramos la grafía Tebetata. Esta ortografía se utiliza en el artículo en plural para referirse a los dioses en el panteón etrusco como remanente de los dioses atlantes que eran seguidores del rey Tebetat. En la página 593 de Isis, volumen 1, se menciona a los Tebetatas, los dioses malvados y traviesos que han sobrevivido en el panteón etrusco. Interesante, ¿no? Malvados y traviesos. Otra referencia a Arlequín.
junto con los hijos de Dios o Brahma Pitris, los involutos, los dioses ocultos o amortajados, los consentes, cómplices y novenciles son reliquias disfrazadas de los atlantes, mientras que las artes etruscas de la adivinación, su disciplina revelada por Tages, proviene directamente y sin disfraz del rey atlante Tebetat, el dragón invisible entre comillas, cuyo nombre sobrevive hasta nuestros días entre los siameses y los birmanios, así como en las historias alegóricas Jataka de los budistas, como el poder opuesto bajo el nombre de Devadatta y Tages, que era hijo de Tebetat antes de convertirse en nieto del etrusco Júpiter Tinia. Esto establece la conexión directa entre la historia sobre el rey Tebetat de la Atlántida y las historias alegóricas de los budistas sobre Devadatta, es decir, Devadatta. Como hemos visto, el nombre Tebetat es solo una traducción fonética de 1691-93 del nombre Devadatta del Pali. Es exactamente el mismo en sánscrito. Devadatta, y también en el temprano llamado sánscrito híbrido budista, por ejemplo en el Mahabharata, Devadatta significa dado por los dioses. No se conocen variantes de este nombre de los textos budistas. El rey atlante Tebetat, es decir, Devadatta, habría sido el prototipo del carácter posterior de este nombre y a veces incluso de otros nombres. La conexión con dioses del panteón etrusco sirve para demostrar que la historia se ha conservado en otros lugares, aunque se hayan cambiado los nombres. Es la vieja historia del conflicto entre el bien y el mal, pero con una diferencia muy importante. En esta historia, el mal es el resultado de utilizar las facultades superiores que se dan de forma natural sin someterse al entrenamiento necesario para su uso adecuado. Este mal no es el mal obvio del egoísmo, la codicia, la agresión, etc., sino que es el mal más sutil de seguir un camino espiritual equivocado. Según esta historia, desde la época del rey Devadatta en adelante, ha habido en el mundo dos jerarcas opuestas de enseñanzas espirituales. Al relatar la historia del rey Devadatta de la Atlántida, Blavatsky dio a conocer públicamente la existencia de estas dos clases distintas de hierofantes y su existencia continuada hasta el presente a través de sus descendientes espirituales. Aquí podemos encontrar la razón de algo que ha desconcertado durante mucho tiempo a los estudiantes de teosofía, a saber, la oposición mostrada en las cartas del Mahatma a los llamados sombreros rojos entre comillas, es decir, las órdenes del budismo tibetano, distintas de los Gelugpas o sombreros amarillos. Esto parece ser diametralmente opuesto a la fraternidad. El primer objetivo de la sociedad teosófica, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color, entre comillas. Además, en las últimas décadas muchas personas en Occidente han entrado en contacto con los lamas de sombrero rojo, maestros que son obviamente buenos individuos y a menudo santos. No enseñan nada que podríamos llamar magia negra, sino que enseñan bondad y compasión, al igual que los lamas del sombrero amarillo. Algunas de sus otras enseñanzas, sin embargo, fueron aparentemente consideradas por los Mahatmas teosóficos como herencias del rey Devadatta de la Atlántida. Puesto que la Atlántida está todavía en el reino del mito más que en el de la historia, todos los medios para rastrear el descenso de las enseñanzas espirituales desde las dos clases opuestas de hierofantes de los que se habla en la historia sobre el rey Devadatta están cerrados para nosotros, puesto que los Mahatmas teosóficos solo declararon su oposición a los sombreros rojos en las cartas de los Mahatmas, pero no lo explicaron. Se nos deja sumar 2 y 2 y hacer nuestras propias deducciones al respecto. Existe en la historia conocida algo que vincule las enseñanzas atribuidas al rey Devadatta
en la historia y las enseñanzas distintivas de los sombreros rojos, si hay 3 acontecimientos fundamentales en la difusión del budismo en China y el Tíbet que muestran tal vínculo, debemos saber que los Mahatmas teosóficos se oponían al quietismo, que fue descrito en una carta de los Mahatmas como esa parálisis total del alma. En relación con la historia del rey Devadatta, el quietismo significa utilizar las facultades intuitivas naturales de cada uno para alcanzar el conocimiento espiritual. En lugar de convertirse en un neófito y obtener gradualmente su conocimiento esotérico o a través de una iniciación regular, entre comillas, el concentrarse entre estos 2 enfoques de la práctica espiritual se ha manifestado en tiempos históricos en una serie de acontecimientos fundamentales en la propagación del budismo. El budismo nació en la India y fue llevado a China en los primeros siglos del primer milenio de nuestra era. Allí el budismo se adaptó al temperamento chino, sobre todo como Chan o Zen, como se convirtió en Japón y por el que ahora se conoce en Occidente. El momento decisivo en la historia del budismo Chan Zen se produjo en el siglo VII después de Cristo, cuando, tal y como se recoge en el influyente sutra de la plataforma Huineng, reivindicó con éxito el ser verdadero sexto patriarca. Aunque la erudición moderna ha desacreditado gran parte de este relato, el hecho de que el Chan Zen o Kan Zen se desarrolló a lo largo de las líneas indicadas en este relato. Desde entonces hasta el presente, según este relato, el principal discípulo del quinto patriarca, Shenshu, escribió un verso para demostrar su competencia para convertirse en el sexto patriarca. La mente es como un espejo, hay que pulirla todos los días, entre comillas, la frase. Entonces Huineng escribió un verso demostrando que era él y no Shenshu quien tenía el verdadero entendimiento, diciendo en efecto: qué mente, qué espejo. De este modo, la enseñanza de Shenshu de la iluminación gradual acompañada del cultivo de la mente fue sustituida por la enseñanza de Huineng de la iluminación repentina, prescindiendo del entrenamiento de la mente. El budismo llegó al Tíbet en los últimos siglos del milenio, alrededor del 800. Se celebró un gran debate en Sanyas, Tíbet, para determinar qué forma de budismo se adoptaría en el Tíbet, el indio o el chino. El momento decisivo en la historia del budismo tibetano se produjo cuando Kamalashila ganó este debate en nombre de la facción india, enseñando el camino gradual, el camino del desarrollo mental. La facción china derrotada enseñaba la iluminación súbita, que se decía que ocurría sin disciplinar la mente. Esto se ha descrito normalmente como una especie de quietismo. El paralelismo con la descripción de los atlantes que no se esforzaron para obtener su iluminación es obvio. El rey Tíbet decretó entonces que solo se adoptaría el budismo indio en el Tíbet y no se permitiría el budismo chino. En la época de Sakya Pandita, 1182-1251, habían empezado a surgir acusaciones de que las enseñanzas del quietismo chino estaban reapareciendo en el Tíbet bajo la apariencia de algunas, no todas, enseñanzas Dzogchen o Mahamudra. Estas preocupaciones continuaron hasta la época del Tsongkhapa, 1357-1419, que fundó la orden Gelugpa o del sombrero amarillo, en contraste con las órdenes existentes anteriores, las llamadas órdenes del sombrero rojo. Tsongkhapa dirigió decisivamente el curso del budismo en el Tíbet, desde entonces hasta el presente, con su poderosa promulgación del camino graduado, Lam, Rim, y su énfasis en el desarrollo mental. La orden Sakya, de la que Sakya Pandita fue un maestro importante, también era conocida por su énfasis en el desarrollo mental. Las órdenes Nyingma y Kangyu existentes anteriormente no dejaban de lado el desarrollo mental, y todas las órdenes del budismo tibetano
compartían la enseñanza fundamental de desarrollar la compasión y trabajar por el bien de los demás. No obstante, las órdenes Jinma y Kanyu son más conocidas por sus enseñanzas características de Dzogchen y Mahamudra, respectivamente. Son algunas de estas dos enseñanzas, de nuevo no todas, entre paréntesis, las que Sakyapas y Gelugpas consideraban formas de quietismo, como las enseñanzas Chan y Zen, que habían sido prohibidas en el Tíbet tras el debate de Samye. Aquí tenemos aparentemente la razón de la oposición mostrada en las cartas de los Mahatmas a los llamados sombreros rojos. Algunas de sus enseñanzas características del Dzogchen y el Mahamudra son lo suficientemente cercanas a los tipos de enseñanzas descritas en la historia sobre el rey Devadatta de la Atlántida, como para ser consideradas remanentes o herencias de ellos. Es la vieja historia del conflicto entre el bien y el mal, pero aquí visto en términos de dos caminos espirituales opuestos enseñados por dos jerarcas espirituales opuestos. Esto se consideraba tan importante que se dice que en la Atlántida se libró una guerra por ello. A pesar de la incuestionable necesidad de la tolerancia y respeto mutuo de los Mahatmas teosóficos con su oposición a los sombreros rojos, se situaron claramente en un bando como descendientes espirituales de los justos hierofantes de la Atlántida y se distinguieron claramente del otro bando. A ver, este texto me resultó interesante, primero que nada porque habla de ciertos paralelos mayas, etruscos, junto con Asia. Habla del budismo de la India que se extiende a China, un tipo de oposición entre ambos. Se menciona la zona del Tíbet, que por cierto suena muy similar a este rey Devadatta de la Atlántida. Se menciona al dragón, se menciona a estos personajes del folclore musulmán, los genios de la lámpara, estos jinns que de hecho aparecen en el Corán, creados del fuego y del aire, seres incorpóreos, y que al mismo tiempo están relacionados con este personaje travieso, juguetón, paralelo con estos payasos sagrados en Norteamérica o estos arlequines. Todo un sinfín de simbologías. Me pareció interesante el texto, coméntenme por ahí qué les parece. Me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.